Entonces le doy la palabra a Ángel Merlo y a Alejandra Ramírez. Si pueden, por favor, compartir su pantalla y comenzar. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Yo voy a ser el, la voz que les va a compartir lo que hicimos en el Laboratorio de Resiliencia Costera, en un proyecto que se llamó Interacciones Sociales entre Cooperativas Pesqueras y otras organizaciones en respuesta al cambio y a la pandemia por COVID. Y nosotros tres fuimos los autores principales, pero al final van a ver que fue un trabajo colaborativo entre varias personas de distintas instituciones. Este proyecto se enfoca en la pesca artesanal de escama, y como aquí no voy a abundar mucho, aquí todos son expertos en el tema, entonces como sabemos es de gran relevancia en México. Emplea a muchas personas y es fuente de ingresos y nutrimentos de muchas familias en el país. Sin embargo, tiene problemas relevantes que está enfrentando, como es la disminución de precios de los productos pesqueros y cambios en los niveles de captura y composición de las capturas, en los costos de la pesca y en la organización colectiva, donde se determinan funciones y responsabilidades, ¿no? Y es en esta última parte donde nosotros vamos a centrar esta presentación, en la parte de organización colectiva y redes de apoyo. Y bueno, estamos buscando cuál es la respuesta o la capacidad de respuesta de distintas cooperativas pesqueras a la adaptación ante el cambio. ¿Al cambio a qué? Principalmente a las poblaciones de peces que son los comercialmente atractivos para estas comunidades. Y una estructura de redes justamente puede facilitar o limitar este aprendizaje, ¿no? Y esta resiliencia de las comunidades. Aquí en las presentaciones anteriores han abordado bastante que es muy importante para la resiliencia de las zonas costeras, justamente toda esta parte de estructura social, ¿no? Que está rodeado a los recursos y a la actividad. Entonces aquí estamos evaluando o viendo esta estructura de redes si puede facilitar o limitar el aprendizaje y otras cuestiones asociadas a la pesca, ¿no? Este trabajo se llevó a cabo en los 7 observatorios, de los cuales forma parte el Laboratorio de Resiliencia Costera, que son el CISAL, Laguna de Términos en Campeche y Tabasco, Dos Bocas, Tabasco, Celestú en Yucatán, Arrecife Grandes igual en Yucatán, Copalita en Oaxaca, y el único que no estaría dentro del sur-sureste, por así decirlo, sería Jiabampo, que está ubicado en el norte, ¿no? Ahí en el estado de Sonora. Este proyecto tuvo distintos objetivos relacionados a la capacidad de adaptación y resiliencia y aprendizaje de las cooperativas pesqueras. Sin embargo, para cuestiones de tiempo en esta presentación, queríamos compartir lo que nosotros hicimos relacionados a la caracterización de las redes de colaboración de las cooperativas para realizar su actividad pesquera, a pesar de los efectos generados en los factores del cambio, así como sus redes de comercialización, de compra-venta de estas capturas. Entonces, en este último objetivo fue en el que nos centramos para compartir esta presentación. Brevemente, lo que hicimos, o el diseño metodológico de este diagnóstico, por así decirlo, fue una colección de datos en campo a través de cuestionarios, persona a persona, a miembros de cooperativas pesqueras en los 7 observatorios, ¿no? Y se hicieron preguntas relacionadas a apoyos que recibían por parte de distintas instituciones, que podrían ser financiamiento, pueden ser capacitaciones, podrían ser material para la pesca, etcétera. Y también se hizo a la vez la parte de a qué tipo de vendedor o comprador le vendían la pesca de escama, ¿no? que estaban organizando. Al final se hicieron, entre los 7 observatorios, se hicieron un levantamiento a 53 organizaciones, 49 de ellas fueron cooperativas, y se incluyeron algunos permisionarios y ONGs importantes. Y lo que estábamos analizando, midiendo, fueron 2 cosas importantes de cómo se relacionan o se hacen las estructuras de relaciones sociales. Uno es a nivel de la estructura, cómo esta red de
de actores está formada, cómo es, cuál es su forma, cuál es su característica, cuál es la densidad de estos actores, cómo se están relacionando entre ellos, etcétera. Y el otro nivel de análisis es a nivel de cada actor, dentro de las relaciones sociales que se dan dentro de la estructura de red, siempre va a haber actores que van a ser más centrales dentro de esta red, que tienen más vínculos de la red, y también va a haber actores muy importantes que vinculan partes de la red que de otra manera estarían desvinculadas, ¿no? Entonces, evitarían subgrupos y unifican, por así decirlo, la red, ¿no? Bueno, estos son los resultados que que les vamos a presentar, o que les queremos compartir. Aquí están los 7 observatorios, y estas son las redes de apoyo que se encuentran en los observatorios. Podemos ver, bueno, encontramos que para empezar las redes son bastante pobres, ¿no? Con muy pocos actores presentes. La mayoría de ellos son las cooperativas mismas. Aunque algunas redes, por ejemplo, Dos Bocas en Tabasco y Copalita, sí presentan, y Laguna de Términos, presentan una estructura un poco más densa y más resiliente, porque podría ser, con un análisis un poco más profundo, podríamos ver si es más resiliente realmente al cambio, ¿no? Vemos actores principalmente gubernamentales, algunas ONGs por ahí, pero en realidad vemos que son los principales tipos de actores, son las mismas cooperativas, ¿no? Y esto aquí lo podemos corroborar con qué tipos. Aquí cada uno de estas rayitas es un tipo de vínculo, ¿no? Entonces nos interesaba ver, bueno, cuáles son los tipos de apoyos que están generando estas redes. Y aquí vemos que en la mayoría de los sitios fue esa parte como moradita o azul, que son transferencia de información, que es la información que entre las mismas cooperativas se dan o se brindan, ¿no? Entonces son grupos como un poco, la pesquería tiende a ser grupos cohesivos entre las mismas cooperativas, hay mucha transferencia de información entre ellos mismos. Esta transferencia de información principalmente es, pues, dónde son zonas de pesca de relevancia, cuestiones meteorológicas y climáticas, adaptaciones que se van haciendo a lo largo del tiempo para ir adaptando la pesca, ¿no? Por ejemplo, en Copalita hay cuestiones interesantes de cómo se han ido cambiando el tipo de pesca hacia pesca con luz, se ha ido cambiando el tipo de luz, etcétera, y toda esta información se la comparten entre las cooperativas. Vemos también que otro tipo de apoyo importante dentro de la pesquería es ese verde, que es financiero, y eso casi el 80% de los vínculos de financiamiento fueron a través del programa de Bien Pesca, que es una parte importante dentro de los apoyos que genera un porcentaje importante de los apoyos. Algunos observatorios como Dos Bocas y Términos, donde hay presencia de la industria petrolera, hay más capacitaciones, ahí sí tuvimos presencia de la iniciativa privada, principalmente de estos giros de industria petrolera, ¿no? Y bueno, así fuimos viendo cómo iban generándose los distintos tipos de apoyo en cada uno de los observatorios. También podíamos ver tipos de actores que generan la cuestión. Entonces, aquí, con este tipo de análisis, podemos ver cuáles son, por ejemplo, en Dos Bocas, una parte importante, ahí sí forma parte importante la unión de cooperativas y justamente sirve como un centro de cohesión de las distintas cooperativas, ¿no? Mientras en otros sitios hay cooperativas mismas que son centrales, entonces ha sido interesante descubrir quiénes son las cooperativas más centrales dentro de esta diseminación de información. Y esto sirve para identificar actores clave, ¿no? Cuando queremos llegar a un sitio a proponer un proyecto o algo así, podemos ya discernir desde un principio quiénes podrían ser actores clave para difundir este proyecto o nuevas propuestas. Y esta es la red de comercialización de las especies de escama, y aquí vemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, vemos cómo las redes de comercialización de Laguna de Términos, Dos Bocas y Copalita son mucho más densas, con muchos actores, y esto se puede asociar o podría estar asociado a que estos 3 sitios, la pesca de escama es relevante, ¿no? Es de las principales fuentes de ingreso, las principales fuentes o tipos de pesquerías. Mientras en los otros observatorios es una pesca más secundaria, por ejemplo en Ajiabampo
Vemos que es una pesca secundaria donde todos los compradores son consumidores directos, ¿no? Que son las bolitas amarillas. O sea, la pesquería es prácticamente, la pesca de escamas se queda prácticamente a nivel local. Mientras, por ejemplo, en la parte de Copalita vemos su afinidad turística, donde muchos de los compradores de la pesca se quedan a nivel local. Esto fue una sorpresa, la verdad no esperábamos que tantos restaurantes de la zona fueran consumidores de la pesca local, pero también vemos aquí unas bolitas naranjas grandes, que son los intermediarios, que llegan a comprar toda la, casi o mucha de la pesquería local y se la llevan a la viga de la Ciudad de México. También aquí vemos en Dos Bocas, por ejemplo, también hay una parte turística interesante que salió, que le venden a los turistas locales que llegan a la parte de ahí de Dos Bocas, pero vemos otro tipo de actores, principalmente congeladoras, tiendas o intermediarios así como congeladoras, acaparadores, etcétera. Mientras, por ejemplo, en lugares como Sisal o Alacranes, vemos que estas redes son subgrupos apartes, cada quien tiene sus compradores. Aquí fue interesante ver que ellos tienen acceso a mercados, por ejemplo, internacionales. Estas bolitas naranjas son transformadores, son industrias que ya preparan el pescado en filete y así la venden directamente a centros comerciales y son de Canadá y Estados Unidos, entonces tienen aunque tienen pocos compradores menos especializados, son más especializados, ¿no? Y acceden a distintos tipos de mercados. Y este fue el análisis que nosotros pudimos ir realizando, ¿no? En cada uno de los observatorios, en Laguna de Términos, ahí en Campeche, igual vemos muchos intermediarios, hay mucha vinculación con mercados de la Ciudad de México, de Veracruz, de Yucatán, y este fue el acercamiento de este primer paso que hicimos para el estudio de las redes sociales en estos dos temas, ¿no? Eso es lo que nosotros les queríamos compartir. Estos fueron los colaboradores, como le dijimos, fue un esfuerzo de varias personas, tanto a nivel conceptual, que están a la izquierda, que de distintas instituciones, como a nivel operativo, ¿no? Del campo, de ir a todos los sitios y vincularse con las distintas cooperativas para acceder a la información. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ángel.